Buenos días. Hola, Buenos profe, días. buenos días. Bueno, está subiendo el número, pero están llegando como, o sea, les doy 5 minutos y creo que están utilizándolos para llegar 5 minutos y vuelta 22. Listo. Mm, ¿Vieron los bloques? ¿Los videos? Sí. Sí, señor. Para mañana el que sigue creo que es de ah, momento angular de un objeto que rota. Es mejor que miren de una vez el de momento de inercia, o sea, el tercero y el cuarto. ¿Listo? Creo que vamos a comenzar con el cuarto. El tercero queda como... hay cosas que se necesitan del cuarto video y no están explicadas. ¿Ok? O sea, si no se ven mejor dicho, no sé si vayamos a trabajar el tercero. De una vez el cuarto. ¿Ok? Listo, profe. Entonces, de hoy tenemos momento de torsión. ¿Qué entendieron por el torque? ¿Entendieron el concepto de brazo de torsión? Brazo de torque. Diría que la sé, profe. Tenemos tres posibilidades, ¿no? La capacidad de una fuerza, la capacidad del brazo y la capacidad del eje. Si vieron cómo era el brazo de torque, es básicamente extender la fuerza que se está aplicando una línea infinita y mirar en dónde esa línea de manera perpendicular cruza con el eje de rotación. Así que lo dibujamos, o si les quedó claro. Profe, podemos dibujarlo. Algo por el estilo. De hecho, repasa la más pequeña. Vamos a mirar varios casos. Mm, Listo. Acá tenemos diferentes fuerzas que se están aplicando a un objeto sólido, en este caso puede ser una barra, por ejemplo, o a un objeto que se encuentra en esa posición en general. ¿Ok? Puede ser el ejemplo que está en el video de la puerta o cualquier cosa. De hecho, aquí podría llegar a tener un objeto puntual que funcionaría exactamente igual. ¿Listo? ¿Cuál sería el brazo de torsión en este ejemplo? Cuando la fuerza y la barra, es decir, la posición al objeto azul, son perpendiculares. Sería la misma línea blanca, ¿no? Sí, básicamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque nosotros cuando vimos en la explicación del video, el torque está relacionado como el producto cruz, ¿cierto? Entre la posición y la fuerza. De hecho, el torque es básicamente una fuerza que puede producir rotaciones en un sistema. Entonces está muy relacionada a las dos.
Si nosotros hacemos ese producto cruz, aquí sería máximo, pero de manera general siempre está relacionado como la posición, la fuerza y el seno del ángulo entre los dos. Pero ojo, ese seno del ángulo entre los dos no quiere decir que si yo tengo una medida diferente del ángulo, entonces no pueda llegar a ser coseno. ¿De acuerdo? O sea, siempre está relacionado con el seno porque es la definición del producto cruz. Pero supongamos, acá el ángulo entre los dos es 90 grados. ¿De acuerdo? Es un ángulo recto. Así que es un poco fácil. Acá, ¿cuánto es el ángulo entre los dos? 180. 180. Es decir, ¿cuánto me da el seno de ese ángulo? Da 0. O sea que, ¿cuánto es el torque que produce una fuerza de ese tipo? Nula, ¿de acuerdo? Esta es la fuerza máxima, esta que tenemos acá. Es si yo quiero, por ejemplo, tengo aquí una bisagra, tengo una puerta y normalmente el pomo de la puerta donde usted la coge está lo más lejano posible del punto de rotación. O sea que la fuerza es lo más eficiente posible, ¿de acuerdo? Para abrirla, y es la idea, que la persona haga, digamos, este tipo de fuerza en ese tipo de ángulo. Pero acá es si yo jalo la puerta como intentando sacarla del marco, no va a tener ningún efecto en rotar la puerta. ¿Ok? Aquí tenemos dos puntos extremos. Y este es un punto más general. Como está con la ecuación, el seno de teta podría estar acá. ¿De acuerdo? Pero no quiere decir que su ejercicio le diga que el ángulo está ahí. Podría ser que el ángulo esté aquí, desde la vertical. ¿Ok? Ahora, cuando me hablan del brazo de torsión, me están hablando de extender esa fuerza. De coger la fuerza F y extenderla hasta el infinito, por así decirlo. Es una proyección. Y esa proyección sale natural. ¿Ok? Sale bastante natural de simplemente utilizar R por el seno de teta. Ese es el famoso brazo de torsión. Aquí, por ejemplo, yo la extiendo hasta el infinito, cojo el valor perpendicular. Es decir, este también sería un ángulo recto. Y esa longitud que yo tengo ahí es el brazo de torsión, pongámosle D. Bueno, para acá arriba. ¿Listo? Miren que cuando yo acuesto la fuerza, por así decirlo, es decir, cuando yo llego y cojo esta fuerza y la empiezo a bajar, automáticamente esta línea también comienza a bajar con ella, ¿no? Si tenemos la fuerza, por ejemplo, en ese sentido, la línea también está en un sentido casi que acostado sobre la otra y el brazo de torsión me daría muy pequeño, muy pequeño, hasta el momento en el que la fuerza está totalmente sobre la línea blanca y en ese momento el brazo de torsión me da 0. Por lo tanto, esto me da 0 y el torque que hace la fuerza es 0. Y lo mismo, el máxima longitud que puede llegar a tener esa línea de torsión es la línea blanca y es cuando F está perpendicular, que es este caso. ¿Ok? Aquí la línea de torsión es, el brazo de torsión, perdón, es esto, toda la longitud de R y acá es 0. Tenemos los dos ejemplos. Ese brazo de torsión, de hecho, no lo explican en algunas literaturas, por así decirlo. Es un concepto completamente opcional, pero pues lo que explicaron, opcionaron, quisieron ponerlo. Si lo quieren mirar en el sentido más general, seguimos trabajando en torque, R cruz F. Y eso es todo lo que necesitamos. Profe, Señor. o sea, el brazo de torque es la línea de acción de la fuerza, o sea, es que así lo leí yo. Sí, es la línea de acción de la fuerza, pero no solamente la línea de acción de la fuerza, sino su distancia de esa línea, la distancia mínima que tiene esa línea hasta el eje de rotación. O sea, yo puedo llegar y coger esta distancia y empezar a trasladarla, por así decirlo. Bueno, a trasladarla no de esa manera, a hacer esto. ¿De acuerdo? Esta no es la distancia mínima, esta no es la distancia mínima, esta no es la distancia mínima, esta sí es. Y es cuando sean perpendiculares. La mínima distancia, no hay de otra.
Listo, gracias, profe. ¿Listo? O sea, no es solamente la extensión o la longitud de la línea de fuerza. ¿Ok? ¿Les quedó Sí, señor, claro? listo. Bueno, ahora sí. Aquí yo expliqué de brazo de torsión, pero no quiere decir que sea la respuesta, ¿no? ¿Qué opinan entonces? Yo diría que la A, profe. O sea, aquí el brazo de torsión es lo más grande posible, ¿de acuerdo? En este ejemplo. Pero la fuerza podría ser igual a cero. ¿Sí? Igual no es la definición de torque. La definición de torque es la capacidad que tiene una fuerza para hacer girar un objeto. Ya que ya no nos preguntamos por fuerzas que tengan la capacidad para mover un objeto lineal, sino fuerzas que tengan la capacidad para inducir rotaciones en él. ¿Ok? Y esa es más o menos más o menos no, esa es exactamente el concepto de torque. ¿Qué capacidad o qué posibilidad tenemos de hacer rotar un objeto? Ok. ¿Qué opinan de esto? ¿Les quedó claro esto? ¿Tienen alguna pregunta? De una Sí, vez. profe. No, claro. Listo. El brazo de palanca. Bueno, el brazo de palanca corresponde a distancia paralela desde el eje de rotación, etc. ¿Cuál de estas le parece mejor? A La ver. B. Ok, distancia perpendicular desde el eje de rotación a línea de acción de la fuerza, tal cual lo acabamos de dibujar. Es que aquí está brazo de torque, yo le digo brazo de torsión, y acá está brazo de palanca. Ok. En general el torque, no sé si ustedes han escuchado algo, se le asocia mucho el concepto de palanca, ¿no? Porque se trabaja siempre fuerzas que están a una cierta distancia del eje de rotación. Entonces se llega y considera que dependiendo del ángulo con el que se haga la fuerza es más eficiente, dependiendo de la distancia. ¿Listo? Se podría pensar que una caja de 5 kilogramos nunca podría llegar a levantar un elefante, pero el concepto de palanca me dice que es posible. Si yo coloco una barra muy corta del elefante al eje de rotación y muy larga a la caja que pesa unos cuantos kilogramos. Porque cuando hacemos los torques sobre el sistema, es decir, los torques sobre esa barra, me va a dar que la posición por la fuerza de 5 kilogramos, si es lo suficientemente larga la barra, es mucho más eficiente ese torque que el torque que hace el elefante, que puede tener mucho peso, pero es mucho más corto. O sea que me da un torque positivo a favor de la caja. O sea, el concepto de palanca, nosotros lo hemos visto, es posible llegar y levantar el elefante. ¿Listo? Ok. ¿Cómo determinamos que esos torques son positivos? Nosotros tenemos una convención y es casi que la misma que hemos utilizado siempre. Ahí la ven. La A. El torque será positivo si la fuerza tiende a causar rotación antihoraria. Eso es todo lo que nosotros necesitamos, es toda nuestra convención. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es que nosotros cuando teníamos un momento angular positivo, automáticamente teníamos velocidad angular positiva. No sé si recuerdan. O sea, nosotros tenemos eso. ¿Cierto? Y eso es para partículas puntuales. R cruz P. R cruz momento. Ahora, cuando veamos que vayamos a tener una partícula sólida, una partícula que sea, perdón, un objeto extendido, un cilindro, una barra, cosas por el estilo, vamos a tener esto. Creo que ya lo hablamos en la clase pasada un poco, ¿cierto? Sí, señor. Ok, y esto es lo que Sí, yo les profe. digo esto es lo que yo les digo que vamos a tener que mirar un poco más, que es
la masa mientras rota. Esta es la inercia rotacional. ¿Ok? En lugar de la masa vamos a tener la inercia rotacional. Y como les había dicho, esta ecuación es muy parecida a la ecuación de momento lineal que está relacionado como por acá. Okay, masa por velocidad lineal. ¿Listo? El torque es una cantidad que nosotros estamos viendo, está relacionada también con la posición al eje de rotación, pero ya no me referencia o ya no tiene mucho que ver con el momento lineal. Ya es con la fuerza, es con la derivada de hecho del momento lineal. Hay una relación entre las dos. Por lo tanto, si es la derivada de la fuerza, ¿verdad? La derivada del momento, que es la fuerza, aquí yo no debería haber velocidad angular. Aquí, ¿qué debería haber? Hagan su aproximación más loca, Aceleración angular. tal cual. ¿Listo? Lo que quiere decir que ese torque que nosotros tenemos acá no es más sino algo muy similar a la segunda ley de Newton. Tenemos una ley de Newton rotacional y una segunda ley de Newton translacional. Y están relacionadas exactamente igual. O sea, recuerden que nosotros teníamos que la sumatoria de fuerzas era igual a la derivada del momento con respecto al tiempo. ¿Listo? Y nosotros evaluamos varias cosas de esto. Por ejemplo, si el sistema, el momento de un sistema no cambia, o sea, es constante, nosotros llegamos y decíamos, bueno, es que esto puede llegar a ser cero. Y si esto es cero es porque no hay fuerzas externas, por lo tanto el momento del sistema se conserva. Entonces hablábamos de esto. ¿Ok? Conservación de momento. ¿Sí se acuerdan? En caso de fuerzas externas. Entonces la ecuación anterior la escribíamos un poco mejor. Decíamos, esta sumatoria de fuerzas es para fuerzas externas y este momento, por lo tanto, es el momento total del sistema. Entonces, si las fuerzas externas del sistema son igual a cero, el momento total del sistema se conserva. Es igual el final o el inicial. ¿Ok? Y sacamos esa ecuación más general. Aquí podemos hacer algo muy similar para esto, porque es exactamente igual. Si la sumatoria de torques externos, es decir, de fuerzas que vienen y entran a mi sistema, a mi partícula, a mi barra, lo que sea, y le aplican fuerzas de rotación, son iguales a cero, entonces el momento angular total del sistema será constante. ¿Listo? Y esas son las dos relaciones que tenemos nosotros entre las cantidades lineales y las cantidades angulares. ¿Alguna duda? Por ahora no hemos visto esto, ¿no? No hemos visto I, por así decirlo. Ni hemos visto la parte de cuando se rota un objeto sólido, pero no es malo verlo porque ya podemos hacer la similitud. Y este pedazo creo que sí está en el video, ¿o no? Sí, profe, algo parecido. Sí, no estoy seguro si este pedazo lo pusieron externo y total. No, como tal, no. Bueno, pero ustedes recordarán un poquito el concepto de conservación. O sea, ya podemos empezar a hablar también de conservación de momento angular, solo con esa ecuación. ¿Ok? Sí, de manera general muchas veces no lo colocan, no colocan aquí la salvedad que es torque externo y aquí que es el momento total. Porque yo igual puedo calcular un torque, aunque sea interno, simplemente derivando el momento angular. Pero cuando yo hago con el momento angular total, por así decirlo, me estoy quitando muchas otras cosas. ¿Okay? Si yo hago con torques internos, es decir, entre partículas que se hacen torque una a las otras, que son del mismo sistema, yo voy a encontrar que tenemos un momento positivo de un lado y un momento negativo del otro. O sea, siempre se me van a cancelar. Yo lo puedo calcular, por supuesto, pero siempre van a ser igual a cero. Bueno. Listo. ¿Alguna duda?
Entonces continuamos. ¿Qué opinan de esto? Pero una pregunta, ¿por qué es que, o sea, por qué el torque es positivo o negativo? O sea, ¿dónde sale eso? Ah, bueno. Mm, esto, ¿ok? Supongamos que tenemos una partícula como una caja, una partícula extendida, una masa, y pongamos su eje de rotación, no veo, por aquí. ¿Listo? Yo le puedo aplicar miles de fuerzas a esta caja. Por ejemplo, le puedo aplicar una fuerza en esta dirección, o le puedo aplicar una en esta dirección, o le puedo aplicar una en esta dirección, o en otra. O sea, se la puedo aplicar de hecho con un angulito. ¿Listo? A cualquier clase de cosa. Bien, si yo tengo acá una fuerza F1, F2, F3, ¿listo? Ahí está, F4. Primero para F4 yo necesito hacerle un poquito más de trabajo. Para empezar, ¿a dónde se está aplicando realmente la fuerza? Es decir, necesito llegar y mirar el radio, que no lo tengo dibujado, con el cual se está haciendo la fuerza entre las dos. Y segundo, sería muy conveniente aplicarle un ángulo entre las dos, entre R y F4, ¿ok? Para obtener la definición de producto vectorial o producto cruz. ¿Listo? Bien, lo mismo vamos a tener nosotros para cada una de las otras fuerzas. Es decir, aquí vamos a tener la posición, a la fuerza 1, la posición a la fuerza 2, perdón, la fuerza 2 es la de la mitad y la fuerza 3 la que está abajo. ¿Listo? Voy a ponerle este R4. ¿Sí se alcanzó a ver? Sí, señor. Las R casi no, profe. Sí, me da la impresión que no. La única que veo es el 4. El R4 creo que sí se alcanzó a ver, ¿no? Sí, señor. Sí. Bueno, estoy respetando los mismos índices. ¿Listo? Y vamos a tener algo muy similar. Vamos a tener el ángulo entre los dos. Ahora necesitamos este ángulo entre las dos cosas. Teta 1, pongámosle. Este es el ángulo de 0. Teta 3. Listo. Y de hecho esta fuerza me quedó mal. Aunque es el mismo ángulo. Bueno, da igual. Listo. Es decir, yo sé que la fuerza, como la dibujamos sobre un objeto, normalmente de pronto ustedes los confunden, me acuerdo que los confundieron en ejercicio, pero es lo mismo que si yo la dibujo acá, ¿no? Exactamente igual. Así que yo estoy mirando el ángulo entre las dos, por eso es que dibujo el ángulo aquí, de este lado. Pero bueno, da igual. Listo. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo calculo el torque total que se le está haciendo al sistema? Es decir, hay muchas fuerzas que se están aplicando, por lo tanto debería haber una sumatoria de fuerzas, perdón, de fuerzas que me hacen rotaciones en el sistema, es decir, una sumatoria de torques. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo quiero calcular la fuerza 1, por ejemplo, y el torque que él está haciendo? Yo debería calcularla exactamente igual con la regla de la mano derecha. Es decir, primero llego y atravieso mi mano en la dirección de R y la voy a cerrar en la dirección de la fuerza. Recuerden que la sumatoria perdón, que el torque en general es simplemente la sumatoria de todo ese tipo de operaciones, de R cruz F, ¿listo? Cada una de las posiciones a las que se aplica la fuerza cruz cada una de las fuerzas. Entonces, para la primera nosotros tendríamos que
hacer la dirección de la fuerza de R y cerrarla en la dirección de F. La única opción es si yo volteo la mano, por lo tanto mi dedo está entrando en el tablero. Y si está entrando en el tablero, quiere decir que está en una dirección del eje Z negativo. ¿Ok? Y de hecho ese vector de torque y muchos de los vectores angulares, todos por así decirlo, viven en el mismo eje, o sea, viven en el eje Z. Pero recuerden que cuando yo les había dicho que en el movimiento circular todos los vectores lineales viven en el plano del movimiento circular, ¿sí? Pero todos los vectores que son rotacionales, que tienen algo que ver con la rotación, viven en un plano completamente perpendicular. O sea, tenemos la velocidad angular, la aceleración angular, el momento angular y ahora también el torque. Todos viven en el eje Z, por así decirlo, si tenemos la rotación en el plano XY. ¿Ok? Bueno, ese primer torque entonces es negativo, ¿cierto? Así que tenemos acá menos R1, vámonos, F1 por el seno de teta 1. ¿Listo? A eso me refiero, Manuel, con que digo que es un torque negativo. O sea, es un torque que no me está induciendo rotaciones positivas en el sistema, me está induciendo rotaciones negativas en el sistema. Por supuesto, va en dirección de acá. ¿Listo? Listo, sí, señor. Bueno, ¿cuál sería el torque que hace la fuerza 2? 0, profe. 0, Sí. porque hay un ángulo perpendicular entre los, perdón, un ángulo 0 entre las dos, ¿cierto? Son paralelas o antiparalelas, por lo tanto me va a dar 0. En este caso antiparalela. Bien, con la fuerza 3 pasa algo y es que esa fuerza 3 sí me va a inducir rotaciones en el sistema, ¿cierto? Es decir, nosotros vamos a tener producto cruz, voy introduciendo mi mano de manera diagonal, cierro en dirección de F3 y mi dedo sale del tablero, así que es una fuerza, es un torque, perdón, positivo. Puedo llegar y sumarlo. ¿Ok? Y finalmente la fuerza F4. Lo mismo, mano, cierro, va entrando, es un torque negativo. ¿Ok? Todo esto a mí me lleva a tener una cosa que es muy parecido al concepto cuando nosotros teníamos en fuerzas y es simplemente el concepto de torque neto, porque hay 4 fuerzas en este caso que está haciendo o están intentando inducir rotaciones en el sistema. Una falló completamente y es la fuerza 2 por el ángulo que tenía. Entonces ese torque neto puede llegar a ser positivo o negativo dependiendo del comportamiento de las otras. Es decir, si esta fuerza y esta fuerza en magnitud son más grandes que la 3, este objeto va a rotar hacia la derecha, ¿sí? Porque el torque va a ser negativo. Pero si esas dos fuerzas son más pequeñas en magnitud que la de R3, entonces el cuerpo va a rotar en sentido antihorario. Entonces va a ser positivo. Yo dije hacia la derecha. Antes, va a rotar hacia la derecha. Dije, ¿no? En fin, recuerden, rotaciones horarias, rotaciones negativas, rotaciones antihorarios, rotaciones positivas. ¿Listo? Seguimos con la misma convención de siempre. Listo, profe. Esta parte de la sumatoria de torque no está en el video. Pero tengo una pregunta, si Señor. por ejemplo, desde ahí donde lo estamos mirando es pues de esa manera, ¿no? Y por ejemplo, si yo reflejo ese dibujo y lo estoy mirando de otra manera, o sea, lo estoy mirando desde atrás, entonces me daría lo mismo, porque ahí pues lo está viendo de otra manera, y pues entonces los torques me darían en sentido horario, antihorario, o sea, cambiaría pues. Ah, sí, claro. Sí, sí. O sea, si yo miro un reloj de frente, yo digo él gira en sentido horario, pero si lo miro desde atrás, gira en sentido antihorario. ¿Quién tiene la razón? Entonces No, me no. daría lo mismo. El sentido de... Sí, claro, o sea, daría lo mismo, pero con signo contrario, ¿no? O sea, si usted lo mira desde atrás, Sí, claro. es una operación de ¿cómo le dicen? Espejo, por así decirlo. Está espejando a través de este... O sea, está cogiendo todo y está despejándolo. ¿Sí? Cuando usted invierte algo.
cuando nosotros hablamos de sentido horario, antihorario, igual es una referencia que nosotros tomamos para poderle dar un poco de sentido a las cosas y poder tener un orden matemático. Lo que yo no puedo hacer es llegar y tomar una medición en una perspectiva y llegar y cambiar a mitad del experimento o de la medición a otra parte y llegar y hablar de una medición en otro sentido. ¿Ok? Al fin y al cabo, por ejemplo, si es un motor, en sentido práctico, a mí qué carajo me interesa si el motor rota en sentido horario o antihorario. Ninguno. Pero cuando un motor rota pueden aparecer cosas llamadas corrientes parásitas y entonces esas corrientes normalmente tienden a inducir rotaciones en sentido contrario. No lo logran, pero básicamente están frenando el motor. Entonces cuando yo analizo todas esas cosas yo necesito tener una dirección de giro y necesito mirar cuáles están en contra de esa dirección de giro. ¿Ok? Y necesito modelarlo matemáticamente, etcétera. Pero al fin y al cabo lo que yo voy a entregar es, tenemos 3000 revoluciones y esperábamos 3200. Entonces tenemos una pérdida de tanto. Eso es lo útil. Pero la perspectiva sí es casi que aleatoria. Listo. Bueno, como tal, mira algo interesante de hecho de esta caja. Esta caja puede tener miles de torques actuando sobre ella, pero es solo una caja. Cuando digo que es solo una caja, es que esta caja solamente se va a mover con una aceleración. ¿Ok? Solamente se va a mover con una aceleración. Si se mueve con dos aceleraciones angulares, es porque esta caja ya se divide en dos, son dos sistemas no acoplados. Así que es fácil ver que el torque neto, o la sumatoria de torques, también es igual a su momento de inercia, que vamos a ver mañana qué es, por la aceleración angular. Básicamente, es decir, esta caja, por el hecho de ser una caja y de tener estas dimensiones, tiene una inercia diferente a si fuera un cilindro, o si fuera una barra, o si fuera simplemente un círculo o una esfera. ¿Ok? Ahí es donde va esa I. Yo no sé si ya les hice el ejemplo, pero yo tengo un cilindro de gas, de esos cilindros de 100 kilos que la gente tiene que mover, y la gente no los echa en el piso y los pone a rodar. ¿Sí? O tampoco llega y los coge de lado a lado y empieza a hacerlos caminar como si fuera, o sea, comienza así con la barrita, como hacer esto. ¿Sí? No. Lo que la gente hace es dejarlo de pie y empezar a rotarlo. ¿Ok? ¿Por qué lo hacen así? Porque es que desde el eje de rotación hasta los puntos donde está distribuida la masa, es muy pequeña esa distancia. Serán unos que 10 centímetros de cada lado del cilindro. Entonces, se puede decir que la masa, si lo rota en esa dirección, está casi que distribuida sobre la línea de rotación. O sea que la inercia que vamos a tener ahí es muy pequeña en ese eje. Pero si yo comienzo a rotar el cilindro así y empiezo a intentar moverlo, pues resulta que mi eje de rotación pues, está casi que en el centro de masa, es la forma más sencilla de rotarlo. Tiene mucha distancia hacia la parte más externa del cilindro donde también hay masa, o al otro lado también. Entonces es más fácil, más difícil, perdón, rotar de hecho un lapicero a través de su centro de masa, ¿ok? Que rotarlo a través de su centro de masa. Si lo hacemos de manera vertical es mucho más sencillo rotar un lapicero que si lo hacemos horizontal. Y ahora imagínense que no fuera el centro de masa sino una esquina. O sea, rotar un lapicero desde una esquina es todavía más pesado, por así decirlo, se siente el torque. Si solamente sostener el lapicero yo ya puedo sentir la fuerza de la acción gravitacional, porque la fuerza de acción gravitacional viene a aplicarse en el centro de masa. Y yo siento cómo ella hace torque sobre mis dedos. Necesito de hecho dos puntos de apoyo. Yo no puedo sostenerlo solo con uno. ¿Okay? Mientras que si lo hago en el centro de masa, pues sí lo puedo sostener con uno. ¿Es más difícil rotarlo en esta? Sí, es más difícil. O sea, es más complicado rotar un lapicero así a simplemente rotarlo así. ¿Ok? Buenas. Ok. ¿Listo? Profe, Señor. yo tengo una pregunta, pero va sobre, por ejemplo, las fuerzas que usted dibujó en ese ejemplo de la caja, ya que no están aplicadas, digamos que directamente sobre el centro de masa, ¿no? Sino que pues tienen una distancia y todo eso, que es lo que estamos viendo del torque. ¿Esas también producen un movimiento traslacional? Podría ser. La fuerza 4 es la única que yo digo es posible no produzca movimiento rotacional. Y cuando uno tiene fuerzas alejadas del centro de masa, ¿uno cómo hace para, digamos que medir, cómo me explico?
Vale, O sea, aquí ¿cómo hace hay, uno para trasladar esa fuerza al centro de listo. masa para medir Eh, la traslación? Todavía no lo vamos a preocupar mucho por eso, pero le puedo, eh, ¿cómo se dice? Adelantar. Nosotros ya vimos conservación de momento lineal, ¿no? O sea, colisiones o fuerzas que actuaban durante ciertos periodos de tiempo es decir, teníamos una masa por velocidad inicial del objeto y teníamos una masa por velocidad final del objeto de los objetos. ¿Sí? Y con eso es que nosotros podemos evaluar si una interacción con otro objeto me hacía cambios del movimiento. Acá podemos aplicar lo mismo, podemos aplicar, por ejemplo, conservación de momento lineal para mirar si este objeto va a moverse en traslación o no. Y también podemos aplicar conservación del momento angular para saber si este objeto, mientras se mueve, también va a rotar o no. ¿Listo? Porque es que hay algo muy particular. Mire esta fuerza 4. Aquí está formándome un ángulo con el radio. Supongamos que ese ángulo sea 90 grados. Cuando todas las fuerzas que me están aplicando son fuerzas tangenciales, sí, tangenciales, es decir, que no van en sentido del radio, nosotros siempre vamos a tener rotación. Es lo más eficiente que nosotros tenemos para una rotación. Pero si hay alguna componente de la fuerza que no sea tangencial, sino que sea normal, es decir, que vaya en dirección de radio, esa fuerza no me va a inducir rotación, para nada. Pero sí me va a inducir una fuerza neta, que de hecho como va en el radio, es decir, iría en esta dirección, una componente de la fuerza. Ok, componente en esa dirección y en esa dirección. Esas fuerzas que se están aplicando son fuerzas, ¿cómo se dice? De las viejitas. Las de las viejitas es que van aplicadas al centro de masa. Y esas fuerzas ya no van a inducir rotación, van a inducir esta relación del objeto. Así que yo literal podría llegar y sumar todas las fuerzas que me produzcan torque para mirar la rotación del objeto y todas las fuerzas que me produzcan desplazamiento para mirar el desplazamiento del objeto. Los miro por separado. ¿Listo? Profe, eso está relacionado en la fórmula del producto cruz, que uno es producto cruz y el otro entonces sería producto punto, o sea, porque una está en coseno y la otra está en seno de los vectores. No, mire, es muy parecido a esta fuerza. O sea, esta fuerza realmente se está aplicando sobre una sola línea. ¿Sí? Y esta línea pasa por el centro de masa, porque es la línea que viene desde el radio, desde el radio, o sea, desde el centro de masa hasta el punto de aplicación. Sin importar yo en qué dirección de esa línea aplique la fuerza, la estoy aplicando sobre el centro de masa. ¿Sí o no? O sea, solamente esa fuerza, la Sí, fuerza 2, si yo la aplico, lo único que yo hago es desplazar el objeto. Así que si sí. yo aplico una fuerza en dirección de una línea que me corte con el centro de masa, todo lo que voy a hacer es que ese objeto se mueva, no va a rotar. Entonces le estoy diciendo es, todas las fuerzas que yo tengo acá, desde la 1 hasta la 4, la puedo dividir en esos conceptos. En fuerzas que vayan aplicadas al centro de masa y fuerzas que no vayan aplicadas al centro de masa, que me induzcan rotaciones en el sistema, o sea, perpendiculares. Voy a tener aquí, para la fuerza 1, por ejemplo, voy a tener aquí la fuerza que va al centro de masa y la fuerza que no va al centro de masa. O sea, la puedo descomponer en esas dos. Y cuando yo la sumo me da la fuerza 1. No, sí, sino que yo estaba mirando era que, por ejemplo, pues que en el torque es el producto cruz y ese va con el seno, ¿no? Es la componente del seno de la fuerza con el radio. Y en cambio la otra que me está diciendo usted vendría siendo como la componente del coseno entre los Sí, dos sí, 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 vectores. sí, sí. Sí, claro. De hecho, el seno y el coseno son como aleatorios. Podrían darme otro ángulo. Ah, no, pues sí, sino que digo Sí, de el la ángulo entre los vista dos, el normal. concepto Ajá. general, sí, claro. Ángulo entre los dos, entonces sería para seno para la rotación y coseno para la traslación. Ah, ya, sí, era eso como lo que me estaba fijando, pero no estaba seguro. Por eso. Ah, listo, ¿Listo? profe, gracias. Sí. Uy, nos sacamos el tiempo. ¿Qué opinan de este? ¿Cómo calculamos el torque total? Creo que ya lo hicimos.
¿Qué opinan? Básicamente es producto entre fuerza de brazo de palanca, suma algebraica, suma vectorial. Vectorial. ¿Qué puso El usted? torque sigue siendo vectorial completamente. ¿Listo? Eso no me ha cambiado. Ok. Mm, Creo que esto ya lo explicamos un poco. La primera. ¿Sí? Allá vimos una fuerza como la anterior que puede alterar su movimiento de traslación y el movimiento rotacional. Tiene que ser una fuerza que no sea perpendicular al radio de aplicación, a la posición de aplicación o radio, y una fuerza que no sea tampoco normal. ¿Listo? O sea, cualquiera de las dos. Que sea una combinación de las dos. Listo. El trabajo realizado por una fuerza es un producto de fuerza y distancia. Por su parte, el torque debido a una fuerza es el producto de fuerza por distancia. Esto implica que el torque y el trabajo sean cantidades físicas equivalentes. ¿Qué opinan? Pues empezando que uno es escalar y el otro es un vector, entonces. No tiene nada que ver, ¿no? Este es el efecto, el trabajo invertido por medio de una fuerza por una cierta distancia. ¿Ok? Es muy diferente al torque, que sí es vectorial. Uno es con producto punto y el otro es con producto cruz. En el producto punto, de hecho, no me interesa el orden, podría ser R cruz, punto F, perdón. Pero de concepto no podrían ser más diferentes. De hecho, yo podría evaluar el torque que hace una fuerza que hace trabajo, o lo contrario, ¿sí? Es decir, esta fuerza está aplicándose en esta dirección, supongamos que el objeto está rotando, es decir, esta fuerza podría llegar y moverse junto con el objeto y también rotar con él. Por así decirlo, esta fuerza podría llegar a tener una trayectoria por el estilo, ¿sí? Alguna cosa rara. Es lo que yo me imagino mientras la caja hace dos movimientos. Ella se mueve y ella también rota. Me tocaría llegar y sumar esas dos contribuciones del movimiento. Si estamos claros que esa podría ser una trayectoria más o menos de que puede llegar a tener la fuerza. Entonces, esa trayectoria, ese movimiento, ese desplazamiento sería mi R. Mi R de trabajo. El desplazamiento que estamos teniendo que hace la fuerza. Y eso es bastante complicado de calcular, así como está dibujada. Pero podríamos llegar y hacer el producto entre esta fuerza y R, o sea, el desplazamiento. De hecho, si quiere, para que no se confundan, entre tanto R y entre tanto R, podemos llegar y colocarle a esta otra letra, no hay ningún problema. Un vector D. Ya, listo. De distancia, de qué tanto se aplicó la fuerza. Y el otro R es al centro de rotación. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿qué opinan de la tercera? Si un cuerpo gira, se puede afirmar que existe un torque neto actuando sobre el cuerpo. ¿Sí? ¿O no? Pues no necesariamente, ¿no? El objeto ya podría estar girando y no haber fuerzas que induzcan Exacto. a girar. Esto es inercia por aceleración angular. ¿Ok? O sea, la aceleración angular es completamente opcional. Yo podría llegar a tener un movimiento que tenga una aceleración angular cero y no quiere decir que su velocidad lo sea. ¿Listo? Puede llegar a tener una velocidad angular. Lo único que es que si el torque neto es igual a cero, él va a estar en la cantidad de movimiento angular que ya tenía. Es decir, si él estaba quieto, entonces va a estar quieto. Si él está moviéndose a una velocidad angular constante, es decir, está rotando a una velocidad constante, va a seguir rotando con la misma velocidad. Entonces sí, no es requisito que para un cuerpo gire tenga un torque neto. Que tenga un momento angular, sí, eso sí necesita. Necesita tener masa, bueno, inercia por velocidad angular. ¿Sí? Necesita tener un momento angular, no necesita tener torque. Es lo mismo que hemos visto, mejor dicho, necesita tener momento, cantidad de movimiento. Eso sí. Ok. Podemos hacer este o este, que de hecho este está muy sencillo.
A ver, miremos esto rápidamente. Miren, por ejemplo, este ángulo. Yo no quiero medirlo así. Yo quiero medir ese ángulo acá. Profe, ¿por qué le llaman que la torca, No sé, eso estaba también mirando. O sea, ya está brazo de torsión, brazo mejor dicho, hay como 30 palabras diferentes. Eso de Pero palanca la torca sí la he escuchado. Es como más un concepto de pronto como lo llaman los españoles. Es curioso, pero bueno, es real. Listo. Voy a coger este ángulo, mire que lo estoy viendo de la vertical, ¿no? Acá tengo la distancia 1, distancia 2, y tengo F1 y este sería F2. Creo que está mal. Bueno, es decir, yo aquí podría llegar a calcular la sumatoria de torques que actúan sobre el sistema. Y podría llegar a comenzar con el primero. Aquí, ¿cuál sería el torque para la fuerza 1? O sea, aquí ya cambió un poco, ¿no? Recuerden que el torque sigue siendo R cruz F. R desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. Y F, la fuerza. ¿Listo? ¿Cuál de las dos componentes de la fuerza? Bueno, pues aquí como está en el eje X, yo podría llegar y calcular dos, ¿no? Una me va a dar sobre la barra, la de X, y la de Y me da perpendicular a la barra. ¿Cuál de las dos me produce rotaciones realmente? La perpendicular. Así que no se preocupe usted de calcular seno, coseno, lo que sea, no. Tiene que calcular la fuerza perpendicular al radio, perpendicular a la barra. Y eso es todo. Entonces, ¿cuál sería esa proyección de la fuerza? 16 por seno de 40. ¿Por qué por seno? Entonces, el ángulo opuesto, ¿no? Bueno, si es el ángulo opuesto, entonces me da esta fuerza. Ah, es que lo está viendo de esa manera. Ah, ya listo. No, es que le cambié el ángulo. Olvídese de este. Ah, listo, listo. No, me confundí, profe. ¿Sí? Si yo tomo el seno del ángulo, de hecho obtengo la única fuerza que no me va a producir torque, que es lo único que va a producirme el desplazamiento de la barra, si es que ese eje lo permite, porque el eje de la barra podría estar fijo. ¿Ok? Pero si yo calculo el otro, es decir, la componente con el coseno de teta de la fuerza 1, eso sería F1 seno y F1 coseno. ¿Okay? Si calculo con el coseno de teta, esa proyección sí me está produciendo un torque sobre la barra. ¿Ok? Así que ese es un ejemplo sencillo donde aquí no es el seno del ángulo entre los dos porque no tengo el dato del ángulo entre los dos. O sea, sigue siendo, por supuesto, el seno del ángulo entre los dos, pero es que no tengo ese ángulo. Tengo ese otro ángulo, el ángulo teta, el ángulo complementario. Así que tengo la función trigonométrica complementaria también. ¿Ok? Listo. ¿Ese torque sería positivo o negativo? O sea, R cruz F va saliendo del tablero. Por lo tanto, es torque positivo. ¿Listo? Está induciendo rotación horaria. Ok. ¿Qué pasa con la segunda? que es negativa y es perpendicular, así que puede ser la sola multiplicación. Ajá, Sí, la sola seno y sin multiplicación. coseno. Ojo, esta distancia de 2 es una distancia desde el anterior punto de aplicación al nuevo, pero no es la distancia conceptual que me dice Ah, desde no, el es eje la de suma de ambas. rotación hasta la fuerza. O sea que tengo que sumar las dos. ¿Listo? De 1 más de 2 sí es la distancia que hay desde el eje de rotación hasta el punto de aplicación de la fuerza. Perfecto. Por F2. Listo, por supuesto ese torque es negativo, yo hago regla en la mano derecha, R cruz F, me da entrando al tablero, así que este me da en dirección menos K. Ya coloqué el menos antes, ahora solo es colocarlo acá. Acá podría llegar a sacar factor común de algo, pero como que no vale la pena. De pronto de 1. Creo que no me va a solucionar ningún inconveniente, por así decirlo. Me daría de 1 F coseno menos F2 y ya. De 2.
sea, no me elimines, de hecho me da como otro paréntesis aquí. Sí, porque tengo que colocar la dirección vectorial. Es como que no tiene mucho sentido. La respuesta anterior, el blanco y azul o la roja, estaba perfecta, cualquiera de las dos. Y listo. Ok, el siguiente ejercicio que viene está como sencillo, ¿no? Es para que lo revisen. Y una preguntita. Profe, Señor, su merced ya hizo lo de las calificaciones. no, Ah, bueno, no pregunto. Mentiras. La tengo que hacer en un momento. está bien, está bien. Yo sé que ustedes tienen paciencia. Está igual que un profesor mío que dijo que se iba a reservar la nota del parcial hasta que no entregáramos proyecto final, porque si no muchos se desmotivan. No creo que les vaya mal. Ustedes saben, no es eso. Es que tengo otras cosas ahí que me acosan mucho. ¿Listo? ¿Alguna duda adicional? No mentiras, ¿cuál duda? Ya faltan 2 minutos. Nos vemos mañana. Recuerden Bueno, mirar dos Gracias, compañeros, videos. profe. Chao. Listo. Entonces, Hasta chao. luego.